nuestras vidas en esta hermosa noche. Vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 6. Dice así: si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Lea con fuerza el versículo 7, con toda su fuerza. Padre del cielo, envía tu palabra, tu consejo a nuestras vidas. Que este momento sea agradable, que podamos degustar este espacio, este tiempo. En el momento en que tu palabra se comparte, la sanidad, la fortaleza, la pronta ayuda se haga presente en la vida de tus hijos. Hoy tus hijos reciben el milagro de la salud, la sanidad, la fortaleza, la provisión y tu preciosa gracia en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos: pidamos las virtudes que nuestra alma necesita. Amén, gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Hemos estado tomando algunos mensajes que Dios le otorgó al profeta Amós. En las últimas reuniones hemos estado viendo algunas lecciones, mensajes que nos otorga nuestro Padre, para que como hijos prestemos atención. Quiero iniciar con esta reflexión que escribe o que anuncia el profeta que Dios envió a esa región de Samaria, a esa región de Betel. Dios no levantó, Dios no usó a un hombre de ese entorno, porque el ambiente espiritual, la atmósfera ya estaba corrompida, estaba contaminada. Entonces Dios emplea a uno de sus siervos que estaba cuidando sus ovejas, pero también que era un hombre que se dedicaba a la agricultura, a cultivar higos. Les compartía la reunión pasada que este hombre no había asistido a una escuela de profetas. Este hombre no había asistido a una preparación, a un estudio profético. Todos aquellos que habían estado dentro de los colegios de los profetas allá en Samaria ya se habían corrompido. Unos se habían conectado con Baal, otros con una estructura llamada Acera. De una manera terrible, Israel se había corrompido. Israel se había salido de los estándares divinos. El carácter que imperaba en ellos era totalmente ajeno a como Dios lo marcaba, a como Dios lo había diseñado. Y esto es algo que debemos de tener mucho cuidado, amada iglesia, amado pueblo de Dios, porque la Escritura dice que esto se dejó como un ejemplo para nosotros, para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Pero me llama mucho la atención esta declaración
que Dios otorga a través de su siervo, y dice: ciertamente, esto nos habla de que es verídico, no hay falsedad en esto, no hay titubeo en lo que está escrito. Dice: ciertamente el Señor Dios, y aquí emplea ambas dimensiones de su precioso nombre. Con toda su fuerza diga: gracias por el respaldo de tu nombre. Porque todo lo que pidamos en su nombre, todo lo que se activa en esta tierra declarando su nombre, dice que Él lo concede. Dice: ciertamente el Señor Dios, y me llama mucho la atención esto que dice enseguida, no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. No hace nada nuestro Dios sin antes dar a conocer, sin antes levantar a un hombre, levantar a un pueblo, levantar a una congregación que lleve el mensaje, que lleve la voz para que haya un arrepentimiento, para que haya una reconexión del hombre con su Creador. Vuelvo a anotar en una diapositiva algunas de las declaraciones, algunos de los fundamentos legales que operan en esta tierra. Le damos lectura y una breve explicación para no detenernos, porque esto ya lo vimos en la reunión pasada. La autoridad legal para dominar la tierra fue dada a la humanidad. Eso lo encontramos allá en Génesis 1, versículo 26 en adelante. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y ejerza dominio. Entonces al hombre le dieron tal facultad de ejercer dominio en esta tierra. Número 2, el hombre se convirtió en el administrador legal del dominio terrenal. Esto hay que entenderlo, porque el hombre no es el dueño de las cosas que porta o que tiene, solo es un administrador. Motívate y toca tu vientre, di: solo soy un administrador. Si eso lo entendemos, nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza, muchas frustraciones y muchas enfermedades y muchas complicaciones. Hoy en día el hombre pierde su paz, su tranquilidad, por un bien material, por un bien inmueble, por un dinero, por un malentendido. Hay confrontaciones y la persona está perdiendo el sentido de la vida, porque se siente el dueño o la dueña, y el Señor nos enseña que solo somos administradores. Una vez más, di: yo soy un administrador. Tercer principio, debe de tenerlo esto muy claro: solo los espíritus en un cuerpo físico son legales en la tierra. Por eso las estructuras malignas trabajan arduamente, seduciendo, engañando al hombre, a la mujer, para que les preste su cuerpo
Tu cuerpo es una vasija. Tu cuerpo porta la presencia de Dios, pero si no cuidas la presencia de Dios, entonces puedes estar portando a un espíritu malo. Puedes estar siendo portador de demonios. Ay, el cristiano no se puede endemoniar. El cristiano que está cuidando su conexión con Dios no tiene por qué el maligno tocarlo. Pero si esa persona se desconecta de Dios y de los estándares, de los principios que nos marca la Escritura, entonces puede ser un peligro que esa persona comience a vivir un estado de opresión. Y entonces los espíritus malignos comienzan a ejercer una operación de tormento en la persona. Número 4, cualquier espíritu sin un cuerpo es ilegal en la tierra. Por eso, si usted cuida su conexión con Dios, ni la brujería, ni la hechicería, ni la maldición pueden penetrar su vida, porque sería ilegal. ¿Hasta ahí estamos bien? El siguiente punto, esto es muy importante comprenderlo. Cualquier influencia sobrenatural en la tierra solo es legal a través de un humano. ¿Cuántos quieren vivir milagros en su vida? Dios no puede hacer milagros si no interviene un humano. ¿Están aquí? No puede haber milagros si no interviene un humano. Mire ¿qué facultad tienes? Por eso te pregunto, ¿quieres ver milagros en tu vida? Créele a Dios. Ama a Dios. Vive en comunión con Dios. Porque entonces tus manos, tu boca, una idea, una estrategia, una inversión, Dios lo hace o Dios lo transforma en un gran milagro. ¿Está quedando claro? Entonces, véase sus manos, diga, la obra de mis manos. Diga, mi persona puede hacer milagros. ¿Por qué puedes hacer milagros? Porque eres un ciudadano del reino de los cielos. Tu reino te respalda. Ese reino opera en ti. Ese reino te cubre. Ese reino te provee. Ese reino envía a su ejército angelical para que esté alrededor de tu vida y te defienda. ¿Quién abrió el mar rojo? Dios, pero tuvo que ser un humano que tocara el mar. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, Dios es el que hace todas las cosas, sí, pero tiene que hacerse de manera legal. Y para que haya legalidad se requiere que un hombre, una mujer le diga al Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ser un siervo, una sierva de tu hermoso reino. Entonces Dios se hace presente respaldando lo que tú estás haciendo. Para que hubiese el rescate del ser humano, porque el ser humano perdió la influencia y el dominio, perdió la imagen. Adán y Eva perdieron ese poderío, lo perdieron. Satanás, Dios lo reprenda, trabaja de una manera ardua, disciplinada, para desviarte, para desanimarte,
sobre todo cuando se comparte una enseñanza. Si alguien me ayuda a buscar Mateo 13:19, cuando hay una enseñanza del reino de los cielos, del reino de Dios, Satanás aparece, Dios lo reprenda, para llevarse la semilla, para que tú no te quedes con nada, para que no entiendas nada. El Señor cuando enseñaba acerca del reino de los cielos, dice que también aparecía Satanás y se llevaba la semilla. ¿Lo tienen ahí, hijo? ¿Sí? Oiga, cuando alguno oye la palabra del reino, levante su mano y diga conmigo: hoy estoy recibiendo una enseñanza del reino. El reino de mi Padre, el reino de Dios y el reino de los cielos. Cuando alguno oye una enseñanza del reino, ¿qué dice? ¿Quién se acerca o quién asiste cuando se está dando una enseñanza del reino? El maligno, Satanás, Dios lo reprenda. No dice ahí: viene un espíritu inmundo. No dice ahí: viene un demonio. Viene el mal, viene el maligno. La estructura diabólica, Dios la reprenda, aparece para llevarse la enseñanza y que tú continúes confundido, triste, enfermo, débil, frustrado. Pero cada vez que Dios envía una palabra, es para que tú recuperes fuerza, salud, energía, vitalidad, provisión, sustento, gloria, misericordia. Si usted lo entendiera, lo celebraría, porque es lo que Dios otorga cada vez que envía su palabra. ¿Quién iba a redimir al ser humano? La sangre, dice que de los bueyes, la sangre de los carneros, la sangre de las palomas no tenían tal influencia y poder para liberar y redimir al ser humano. Tuvo que venir Jesucristo. Nuestro Señor tuvo que hacerse hombre para que entrara a la tierra de manera legal, y de manera legal pudiera redimir al ser humano. Por eso todo aquel que ha creído en Él, dice, tiene vida eterna. Todo aquel que cree en Él tiene una vida sobrenatural. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso Amós 3:7 dice: ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos. Y este era el caso para llevarle el mensaje a Israel. Este era el caso, este era el evento, este era el mensaje que Dios quería que Israel lo recibiera. Israel estaba totalmente alejado. Eso ya lo vimos en la reunión pasada. Totalmente en una apostasía, en un reposo totalmente equívoco. No veía en qué condición espiritual se encontraba. Y entonces el Señor le muestra al profeta Amós 5 visiones. Las primeras 2 son de llamar la atención porque es lo que se está viviendo en este tiempo presente. En Amós 7 del 1 al 3 vemos que Dios le muestra la visión en donde hay un enjambre de langostas. Amós 7, 4 al 6 le muestran
al profeta Amós que venía un fuego que consumía. En Amós 7:7-9 vemos cómo el Señor le muestra al profeta Amós una pared y le muestra una plomada, un plomo de albañil, en donde iba a ser revisada la edificación, la construcción. Me llama la atención, vamos allá, Amós 7:1, dice: esto me mostró el Señor Dios, he aquí, Él formaba enjambre de langostas. Cuando comenzaba a brotar la cosecha de primavera, he aquí la cosecha de primavera era después de la siega del rey. Y sucedió que cuando habían terminado de devorar la hierba de la tierra, mire la intervención del ser humano ante el Creador. Yo dije: Señor Dios, perdona, te ruego. ¿Cómo podrá resistir Jacob si es tan pequeño? ¿Cómo va a salir adelante este pueblo si está rodeado de naciones tan poderosas? ¿Cómo va a sobresalir si toda su economía, toda la provisión, toda la agricultura es consumida por las langostas? Esta es una primer lección que nos entrega el Señor. Un pueblo cuando no sabe que solo es administrador de los bienes que Dios le ha dado y los malemplea para lujos excesivos, para derroche, y no los administra de acuerdo a lo que muestra el libro sagrado, es una persona que puede entrar en un estado de carencia. Las langostas comienzan a devorar la provisión. Esto hay que entenderlo porque son los principios del reino de los cielos. Israel estaba mal utilizando los recursos que Dios le había dado. Eso lo puede ver en el capítulo 2, capítulo 3 de Amós. En el capítulo 6 estaban totalmente engañándose a sí mismos, pensando que la provisión y los recursos que tenían eran de ellos, eran para uso personal. Y esto hay que entenderlo, amados hijos de Dios. Usted pertenece a una ciudadanía del cielo. Los recursos que Dios te da no son tuyos, es para el bien común, es para ayudarse los unos a los otros, es para que fluya la riqueza y que podamos expandir su reino en esta tierra. Eso lo estaré compartiendo después con mayor claridad. Pero vemos la intervención humana. Qué interesante es la herramienta, el recurso que Dios le ha dado al hombre en su boca: el clamar, el orar, el pedir la ayuda divina, diciendo: Señor, acuérdate que somos polvo. Acuérdate, Señor, que somos tu pueblo. Acuérdate, Señor, que tú nos redimiste. Acuérdate, Señor, que tú nos salvaste. Nos hemos equivocado, y lo interesante es incluirnos dentro de no sentirnos como que yo sí oro y este pecador no ora. Yo sí ayuno, pero este no ayuna. Yo sí ofrendo y este no ofrenda. Esos son las cosas que tenemos que erradicar de nuestra mente y de nuestro corazón. El Señor Jesucristo nos enseñó en la oración a integrarnos como pueblo, como familia, como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de Dios. La oración comienza: Padre. Sí, comienza así, ¿no? Padre nuestro.
Abba. Y Abba tiene que ver con el que sustenta, con el que sostiene. Abba tiene que ver con la fuente de nuestra provisión. Dele un fuerte aplauso a nuestro Padre, porque de Él viene los dones, de Él viene el respaldo. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Motiva a tu vecino, dile: tú eres luz, tú eres una luz. Tú no estás en tinieblas. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero dice: Padre nuestro. El Señor no nos enseñó a orar y a decir Padre mío, dijo Padre nuestro. ¿Qué nos está diciendo? Perteneces a un cuerpo, perteneces a una familia, perteneces a una congregación. Lo que siente el hermano, lo que siente el otro hermano, lo que siente la hermana, te puede estar afectando si tú acosas o tú atormentas la vida de esa persona. ¿Estamos aquí? Porque luego queremos nosotros solucionar nuestros problemas de acuerdo a las cosas que nos enseña el sistema de esta tierra, el sistema de este mundo. Y nuestro Señor Jesucristo nos vino a traer la cultura del cielo. Y este hombre de Dios lo entiende. Por eso su oración, cuando vio que las langostas comenzaron a devorarse los frutos, él no se quedó quieto diciendo: pues todo por no escuchar el mensaje, todo por no ser pilas, todo por no esforzarse, que le vaya como le vaya. No fue así la manifestación de este siervo de Dios. Inmediatamente interviene. Y de ahí nos damos cuenta que el corazón de este siervo de Dios estaba en comunión con toda una nación. Le dice: Señor Dios, perdona. Perdona, te ruego. Interviene la oración. Amados hijos de Dios, un pueblo que no ora está destinado al fracaso. Un matrimonio que no ora está destinado al fracaso. Colaboradores que no asisten a la oración están destinados a la ruina. Por eso en esta reunión Dios nos invita y nos hace ver la importancia de estar conectados con Él en oración. ¿Están aquí? Esto nos enseña a todos a amar las reuniones de oración. Cuando se convoca una reunión de oración, debemos ser los primeros en asistir si queremos ver resultados extraordinarios en nuestra vida. Si usted revisa la escritura, nunca los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a multiplicar los panes, enséñanos a abrirle los ojos a los ciegos. ¿Sabe qué les interesó los discípulos de nuestro Señor Jesucristo? Fue su conexión con Dios. Les dijeron: enséñanos a orar. Enséñanos a orar, porque si no nos enseñas a orar, ya hemos visto que estamos ahí con un endemoniado y estamos diciéndole: fuera, fuera, te ato, te maltrato, te envío al abismo, y el demonio no se movía. ¿Sí se acuerda usted de ese evento? Y dijo: este género sale con oración y ayuno. Entonces levante su mano y diga: Señor, quiero recibir, quiero que se impregne esta enseñanza en mi vida. ¿Quién entonces asiste cuando se da una enseñanza del reino? ¿Quién asiste para llevarse la semilla? Satanás, Dios lo reprenda. Por eso la gente no entiende que la oración es la conexión que tiene su espíritu con Dios.
Es la manera en que vamos a conducirnos de manera diferente en esta tierra. Y esto tenemos que estarlo activando en nuestra persona. Segunda visión está en Amós 7:4. Esto me mostró el Señor Dios. He aquí, el Señor Dios llamaba para juzgarlos con fuego. Y consumió el gran abismo y empezó a consumir el campo. Entonces dije, Señor Dios, cesa, te ruego. ¿Cómo podrá resistir Jacob si es tan pequeño? Otra vez interviene el siervo de Dios. Otra vez interviene la oración de un hombre. La oración de un humano, dice la Escritura en el libro de Santiago, que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces esto tenemos nosotros que valorarlo, tenemos nosotros que comprenderlo para que en nuestra vida tengamos más oración, más comunión con Dios. Versículo 6 dice, se apiadó el Señor de esto. Esto tampoco sucederá, dijo el Señor Dios. Como usted se dará cuenta, esas dos primeras visiones, la intervención humana, la intervención de la oración, se hizo presente. Pero viene la tercera visión, que es la pared y la plomada. Y aquí ya vemos, hermanos, que ya la intervención humana o la oración ya no se hizo presente. La oración solo pudo intervenirse cuando las langostas consumían la agricultura, cuando el fuego consumía los campos. Dios se apiadó. Dios mostró su misericordia. Pero la visión tercera, eso nos enseña de que nadie en esta tierra, nadie se librará de la plomada. Nadie se librará de ser supervisado en cómo has construido tu vida. ¿Se acuerdan ustedes de Belsasar cuando le muestran en la pared una mano que escribía? Le estaban diciendo, tus acciones están pasando por la balanza. Esto nos habla de que nadie, ninguno de nosotros está exento de que seamos revisados en nuestro carácter, en nuestra conducta. Dice el apóstol Juan en 2 de Juan 1:9, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Entonces, amados hijos de Dios, cuando yo veo que viene una plomada, viene una revisión, viene una supervisión para el hombre y para la mujer, esto debe de llamarnos a nosotros la atención. Esto tiene que hacer que revisemos cómo estamos construyendo, cómo estamos edificando nuestra vida, nuestra persona.
Dice el libro sagrado que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Qué nos dice a través de ello? Que nosotros como pueblo, como sus siervos, debemos de estar atentos al mensaje, al consejo, a los principios que emanan de ese reino maravilloso. Quiero dejar en vuestros corazones una declaración que hizo nuestro Señor Jesucristo en la oración. Cuando termina orando, dice: tuyo es el reino, el poder y la gloria. Repita conmigo 3 veces esa declaración. Está ahí en la parte superior, con toda su fuerza. Una vez más. Una vez más. ¿De quién es el reino? ¿De quién es el poder? ¿De quién es la gloria? Una vez más digamos: tuyo es el reino, el poder y la gloria. 1, 2, 3. Esto hay que entenderlo, hijos. Esto hay que comprenderlo. Porque muchas veces ignoramos estos principios y entonces cada persona vive como quiere o como se le da la gana. Cada persona se manifiesta de manera en la que dice: así soy, ¿y qué? Y esto hay que entenderlo para que no entremos en un estado de rebelión o en un estado en donde la ruina, las langostas, los fuegos, los accidentes, las confrontaciones, la violencia, la enfermedad. ¿Cómo se manifiesta que un cuerpo está enfermo? ¿No es acaso de un exceso de calor? ¿No es acaso de un exceso de temperatura? Ese es fuego. Es un fuego que está diciendo: algo no está bien en tu cuerpo. Una ira descontrolada es fuego. Un pleito, un accidente, la falta de recursos, la falta de provisión, todo ello son visiones que miró el profeta Amós. Y todo ello se transforma con una oración. Todo ello se cambia con una plegaria. Señor, tú sabes que somos pequeños, pero tu gran misericordia es maravillosa. Perdónanos, mi Dios. Pero viene la plomada, y ahí es donde debemos nosotros de prestar atención. Puse ahí un listado que nos van a orientar y nos van a ubicar por qué debemos de estar sujetos a ese reino. Usted sabe que en nuestro país no hay un rey, hay democracia. Pero lo que hace un rey es muy distinto a lo que hace o a lo que se vive en una democracia. Una ocasión vemos cómo el pueblo de Israel tenía al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Están aquí? El rey de ese reino celestial
era quien defendía a su pueblo. Ese rey era quien daba la provisión al pueblo. Ese rey era quien distinguía a su pueblo. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando las naciones querían invadir o querían abusar de Israel, Dios les enviaba granizos de rocas. Imagínese usted, desde los cielos los granizos de piedra, de roca, caían sobre los que querían abusar de Israel. ¿Alguien podrá derrotar a ese reino? No. Pues un reino tiene un territorio. Un reino, cuando ese reino se expande, cuando ese reinado se expande, lo que hace ese rey es colocar ciudadanos de ese reino en el lugar, en el nuevo territorio. ¿Se acuerdan que México fue invadido por los españoles? Ese reinado envió ciudadanos españoles para que este territorio tuviese una modificación en su cultura, una modificación en su lenguaje. Entonces, un reinado tiene sus propias leyes, un reinado tiene su propia constitución, un reinado tiene sus códigos morales, un reinado tiene sus costumbres, tiene sus normas sociales. Amado pueblo de Dios, cuando tú fuiste llamado para pertenecer a ese reinado, Él comenzó a trabajar en tu vida, dándote sus leyes, sus mandamientos, enseñándote la cultura de ese reino, para que el reino de Dios se establezca en la tierra. Espero me dé a entender. Los mandamientos, el lenguaje, los códigos del reino han sido dejados para que nosotros los llevemos a cabo y que ese reino al cual pertenecemos se establezca aquí en la tierra. El reino de Dios en la tierra. Por eso el Señor le dijo en el primer mensaje que Él habló, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque ese reino está operando en nuestros días. ¿Está quedando claro? Pero ¿qué pasa con el ciudadano que quiere vivir ajeno a estos principios? ¿Qué pasa con el ciudadano que no se sujeta a estos códigos? La persona misma comienza a desconectarse de su reino. ¿Cómo le vas a decir al rey, quiero provisión, si estás malgastando la provisión? ¿Cómo le vas a decir al rey, dame una buena salud, si no estás empleando tu cuerpo con prudencia y sabiduría? ¿Cómo le vas a decir al rey, sáname, si estás mal usando tu cuerpo? Necesitamos entonces vivir con los códigos. Necesitamos entonces vivir con las leyes y el lenguaje de ese reino.
Entonces, cuando va el profeta y lleva este mensaje a Israel, miren lo que hace, cómo reciben este mensaje. Amós 7:10. Mire cómo reciben la palabra que Dios estaba enviando. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió palabra a Jeroboam. Jeroboam era el rey y Amasías era un sacerdote, pero era un usurpador porque no pertenecía a la tribu de Leví. Esto también es bien delicado. Dice que le envió la palabra a Jeroboam, rey de Israel, diciendo, mire qué terrible es esto: Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra ya no puede soportar todas sus palabras. Yo le hago una pregunta: ¿acaso Amós estaba hablando de manera personal del rey? No, estaba enviando un mensaje a todo el pueblo. Porque así dice Amós: Jeroboam morirá a espada. Levante su mano y diga conmigo: líbrame, Señor, de la difamación. Líbrame de la murmuración. Mire qué tan corrupto estaba ya el corazón de este, entre comillas, sacerdote. Le estaba enviando un mensaje que no había hablado Amós. Jeroboam morirá a espada y ciertamente Israel saldrá en cautiverio de su tierra. Medias verdades y también mentiras. Nos vamos al versículo 12. Y Amasías dijo a Amós. Aquí ya vemos al sacerdote corrupto frente al enviado del Señor. Amós le dice: vete, vidente, huye a la tierra de Judá, come allí pan y allí profetiza. ¿Qué tienes que estar haciendo acá en nuestro territorio? Vete a Tecoa. Tú perteneces a Judá, vete para allá. Tú perteneces a ese pueblito. Eres de un pueblito muy pequeño. Vete para allá. Dice: pero en Betel no vuelvas a profetizar más, porque es santuario del rey y residencia real. Se sentían dueños de ese territorio. ¿Y de quién es la tierra y su plenitud? Nuestro Padre Dios. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Le está diciendo: yo no fui a la universidad, yo no fui al colegio, pero Dios en su gran misericordia me llamó para ser el portador de un mensaje. Levante su mano y diga: yo soy el portador de un mensaje. Vamos con fuerza, diga: soy un mensajero de Dios. Y le dice: sino que soy boyero y cultivador de sicómoros. Él está reconociendo su condición. No pertenezco a un linaje de la élite, pero traigo un mensaje del cielo. Traigo un mensaje para que lo escuchen y corrijan su manera de ser. Pero vemos que la respuesta no fue aceptable para el pueblo. Nos vamos al siguiente texto, versículo 15. Dice: pero el Señor
me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo: ve, profetiza a mi pueblo Israel. Cuando Dios te envía, Dios te da su respaldo. Cuando Dios te envía, Dios envía también su provisión. Cuando Dios te envía, Dios te abre los cielos. Cuando Dios te envía, Dios te corona de favores. Cuando Dios te envía, Dios te rodea de su ejército angelical. Cuando Dios te envía, Dios te sana. Cuando Dios te envía, Dios te distingue. Y por eso Amós se sentía privilegiado y confiado. Nunca pierdas la confianza de que tienes un Padre que te ama. Solo te pido, o solo te pide el Señor, que te alinees a su reino. De esa manera, amenazas, menosprecios, traiciones, malos diagnósticos, no estarás exento de que vengan a tu vida. Pero si estás alineado con el reino de los cielos, Dios envía la pronta ayuda, Dios envía la salud, Dios envía la defensa, Dios envía la provisión, Dios envía los recursos que tú necesitas. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amasías le dice: ahora pues escucha la palabra del Señor. Tú dices, fíjese lo que dice Amós a Amasías. Ahora pues escucha la palabra del Señor. Amasías, sacerdote, entre comillas, tú me dijiste, o tú me dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Y aquí viene algo muy terrible. Por tanto, así dice el Señor: tu mujer se prostituirá en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, tu tierra será repartida a cordel, y tú morirás en una tierra inmunda, y ciertamente Israel saldrá de su tierra en cautiverio. Esto es muy delicado, hijos. Esto es muy triste. Cuando alguien rechaza una reprensión, cuando alguien rechaza una enseñanza, cuando alguien se burla de un mensaje, vemos las consecuencias que vienen a causa de ignorar la palabra de Dios. ¿Le explico en qué consiste esto o ya lo entendió? Amós 7:17, ¿está claro o se lo explico? No los escucho. ¿Está claro o se los explico? Cuando alguien no hace caso a las instrucciones de ese reino, vemos entonces que viene la desintegración familiar. Ya sea el hombre o ya sea la mujer, comenzarán a dividirse en sus corazones. Ya sea de manera literal o espiritual, la prostitución acosará la mente y el corazón de esa persona. La violencia se abrirá o se activará para hacer estragos. La persona no termina bien. La persona no concluye su existencia de manera tranquila. Esto es muy delicado, hijos. Esto no lo quería ni siquiera escribir, porque creo que todos los que estamos aquí somos entendidos. Entendemos la importancia de vivir de acuerdo a los estándares del reino de los cielos.
Si nosotros somos obedientes a los estándares, a las leyes, a la constitución que nos enseña el reino de los cielos, nuestra vida será guardada. Cuando uno violenta, cuando uno no hace caso a las leyes del reino al que nosotros pertenecemos y representamos, nos estamos metiendo en un peligro. Pero ¿por qué meternos en peligro si tenemos al Espíritu de Dios que nos ayuda en nuestras debilidades? Si tenemos al Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. ¿Por qué meternos en problemas si tenemos al Espíritu de Dios que nos ayuda a interceder cuando no sabemos cómo hablar? Pero ¿para qué meternos en problemas si tenemos al Espíritu de Dios que nos revela su palabra? Fíjese lo que dijo el Señor. La ley que impera en esta tierra es: no adulterarás. Pero fíjese, pero la ley en el reino de los cielos es: el hombre que piensa, que codicia a una mujer en su pensamiento, y adulteró. Miren la pureza de ese reino. ¿Qué nos están diciendo? En ese reino no debemos de vivir como animalitos. En ese reino no debemos de vivir con quien tiene más o quien tiene más fuerza abusa del débil. En ese reino no opera así. Ese reino nos enseña la justicia, ese reino nos enseña la misericordia, ese reino nos enseña la humildad. Por eso la oración es: venga tu reino. Ese reino que se establezca en tu casa. Con toda su fuerza diga: en mi casa hay misericordia, en mi casa hay justicia, en mi casa somos humildes. Y humildad no significa que seas sucio, descuidado, desordenado. Humildad es teniendo como si no tuviera, poseyendo como si no poseyera. ¿Sí me están a entender? Porque ese reino distingue a sus habitantes. Ese reino los coloca en una posición de altura. Serás cabeza y no cola. Estás por encima de, porque estás con los estándares del reino de los cielos. Y los códigos que habla en ese reino es: estás enfermo, haz oración. ¿Estás enfermo? Apégate al escrito está. ¿Por qué quieres estar sano? ¿Para ir al bailongo o para predicar su palabra? Para predicar su palabra. Aparece un dolor, aparece un malestar. Señor, yo quiero estar sano porque soy tu siervo. Quiero llevar el mensaje, quiero ayudar a los necesitados, quiero ser el portador de un mensaje. Yo necesito estar sano. Yo necesito tener energía. Yo necesito estar vigoroso porque soy portador de un mensaje. ¿Están aquí? Dice tu palabra que por tus heridas yo soy sano. Dice tu palabra que todo lo que pida en tu nombre creyendo lo voy a recibir. Y hoy el Señor ha enviado esta palabra porque tú eres ciudadano de ese reino. Tú eres habitante de ese reino. No permitas que la mente sea seducida por las cosas que ves en esta tierra. No permitas que los menosprecios y maltratos que vienen de parte del enemigo quieran aplastar tu ánimo. Vete a Tecoa, le dijeron a Amós. No estés aquí en la ciudad. No te pertenece esto. Vete allá a tu pueblito, allá profetiza, allá come pan.
allá lúcete. Pero el hombre que ha tenido contacto con Dios tiene tal autoridad, tiene tal certeza, tiene tal seguridad en su vida de que Dios fue quien lo envió, fue Dios quien lo llamó, fue Dios quien lo eligió. Y a eso es lo que Dios nos dice hoy en esta noche. Dios te llamó, Dios te eligió, Dios te ha preparado y Dios te sigue capacitando porque eres portador de un mensaje. No viene la pobreza, no viene la enfermedad a querer derribar tu vida. Tú eres un escogido, elegido de Dios. Tus días extraordinarios, tus días en futuro vendrán y serán maravillosos. Porque pertenecemos a un reino inconmovible. Puede levantar su voz y decir: venga tu reino a mi vida, Señor. Con fuerza diga: quiero hacer tu voluntad. Una vez más: venga tu reino a mi vida. Quiero ser hacedor de tu palabra. Una vez más: venga tu reino a mi vida. Quiero buena salud, respaldo divino, provisión, sustento, recursos para mi vida. Si usted lo cree, dele gloria, celébrelo, dele alabanza a nuestro Dios. Y termino con lo que dice Amós 5:14. Dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Y así sea con vosotros el Señor, Dios de los ejércitos, tal como habéis dicho. Dígale al Señor: buscaré lo bueno y no lo malo. Quiero vivir como me enseñó mi Señor Jesucristo. Y con toda su fuerza diga: que tu presencia esté conmigo. ¿Cuántos quieren vivir de manera reposada? ¿Cuántos quieren vivir de manera abundante? ¿Cuántos quieren vivir de manera extraordinaria? Repita conmigo: Hashananin con Aleph. Busca a Dios. Considera al número uno. Considera al Dios de la gloria. Ahora diga: Hashananin con Ayin. Vamos, diga: quiero caminar con confianza. Con toda su fuerza diga: abre mis ojos, Señor. Dame discernimiento. Quiero caminar con visión clara. Quiero ver maravillas. Quiero ver milagros. Abre mis ojos. Quiero ver tu gloria. Y con toda su fuerza cerramos diciendo: tuyo es el reino. Vamos, diga: no es mi reino. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder. Tuya es la gloria. Fuerte aplauso y celebración a nuestro Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque nos muestras tu palabra de manera extraordinaria.